el significado de la santidad. Ahora estamos por comenzar nuestra quinta sesión de nuestro estudio de la santidad de Dios. Y lo que es irónico y tal vez hasta molesto para ustedes es que durante todo este tiempo en nuestro estudio no he comenzado a definir el significado del vocablo santo. Lo he usado, he tratado de expresar la importancia que tiene, hemos visto la influencia traumática que transmite, hemos visto cómo se relaciona con la justicia y con la potencial locura de un hombre como Martín Lutero. Pero, ¿qué quiere decir en la Biblia el término, palabra o vocablo santo? He notado en nuestro propio lenguaje, en nuestro propio vocabulario, que el término santo parece ser usado por nosotros, en particular por los cristianos, como sinónimo de pureza moral o de rectitud. Y no hay nada incorrecto en eso, pero tal vez sea un poco impreciso. Porque en las Escrituras hay dos significados primarios o básicos del vocablo santo. No debería haber dicho dos primarios. Hay uno primario y otro secundario. Dos significados mayores, si se quiere, del término santo. El segundo significado de este vocablo en las Escrituras es aquel que se refiere a la rectitud y pureza personales. Pero el primer significado del vocablo santo es separado. O también es correcto, apartado. Aquello que es santo es aquello que es otro. O-T-R-O. Aquello que es diferente de otra cosa. Así que cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, se refiere principalmente en estas declaraciones a la trascendencia de Dios, se refiere a su magnificencia, se refiere a ese sentido en el cual Dios es más grande y es superior a todas las cosas que existen en el reino de lo creado. Una vez más, la forma más simple de tratar esto es: lo que es santo es aquello que es diferente. Miren en sus Biblias alguna vez y verán que el término santo es usado como adjetivo. Y no solamente se describe a Dios como santo, también se habla del Espíritu Santo, el Santo de Israel, se habla de el suelo sagrado, instrumentos sagrados, momentos sagrados. De hecho, los antropólogos y sociólogos han estudiado la experiencia humana y han notado que todos los pueblos tienen algún sentido de tiempo sagrado y espacio sagrado. Vuelvan a su niñez, a aquel lugar especial al que deseaban ir cuando sus vidas se complicaban. Tal vez era su cuarto, tal vez alguna zona acogedora del bosque, o al jardín bajo su árbol favorito. Siempre que estaban deprimidos o angustiados o sus padres les gritaban, deseaban ir, tomar al gatito y sentarse a llorar, e iban a un sitio especial. Y ese espacio tenía un significado especial para ti. Cada año hay un día del año que es especial en sus vidas. Es tu cumpleaños, durante el cual celebras un momento en el tiempo que tiene una especial importancia para ti. Y en lugares y culturas diferentes siempre existen sitios llamados como santuarios. Santuario significa lugar sagrado. Un lugar que es diferente de los lugares ordinarios, que es especial, que está separado para un tipo particular de veneración. Espacio sagrado y tiempo sagrado. Las cosas sagradas son todas partes de nuestras vidas. Recuerdo cuando enseñaba un curso en un seminario hace muchos años, donde cometí el pecado imperdonable de un profesor de seminario. Yo perdí los estribos
con un estudiante. Quiero ser sincero con ustedes. A veces, saben, un estudiante nos dice, no quisiera hacer una pregunta estúpida, y uno le dice, no te preocupes por la calidad de tu pregunta. Toda duda debe aclararse, si es posible. Cualquier pregunta que sea importante para ti será importante para mí también. Y realmente creo que debo tomar seriamente cualquier pregunta que haga un estudiante, pero de vez en cuando, damas y caballeros, realmente nos hacen una pregunta muy estúpida. Y es mi tarea como profesor tratar al estudiante con dignidad. Pero con un estudiante una vez perdí la paciencia. Yo estaba hablando de la cena del Señor. Y su duda no fue tanto una duda, sino una expresión de cinismo desenfrenado. Levantó la mano y lo vi y me dijo, ¿qué tienen de importantes el pan y el vino? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué no podemos celebrar con un buen pastel y con un sándwich y Coca-Cola? Ahí perdí el control. Sentí una furia que se volcaba sobre mi alma. Él hirió mi sensibilidad cuando dijo eso, y en lugar de darle una urbana y gentil respuesta de profesor, le dije, ¿quieres saber por qué no usamos un buen pastel o un sándwich y Coca-Cola en la Santa Comunión? Porque Jesús nunca consagró un buen pastel o un sándwich o Coca-Cola. Quería matarlo. ¿Por qué? Porque él había profanado con su pregunta algo que era precioso y santo en mi experiencia. Pero ¿qué hace al pan y al vino tan especiales? ¿Qué es lo que hace que cualquier momento de la historia sea especial? ¿Qué es lo que hace que una porción de terreno se torne sagrada? ¿Por qué fue que Noé marcó el sitio donde encalló levantando un altar y Abraham construyó un altar para Dios? ¿Por qué es esto? ¿Por qué nos atrae tomar algo que es común y volverlo extraordinario por su significado? No es por el valor intrínseco de estos objetos. Pues lo que hace que algo sea sagrado, que sea santo, es el toque de Dios sobre ello. Cuando aquel que es en sí mismo otro y diferente toca aquello que es ordinario, se vuelve extraordinario. Cuando te toca a ti, tú te vuelves especial. Así que la diferencia entre lo profano y lo sagrado es la diferencia entre lo común y lo no común, entre lo terrenal y lo divino. No hace mucho leí un estudio sobre fobias en el cual había una lista con las 10 fobias más comunes, las cosas que más causaban temor. Temor a los gatos, la típica claustrofobia, temor a las muchedumbres y otros miedos. Temor a la muerte. ¿Saben cuál es el temor número 1 entre las personas norteamericanas? La fobia más grande. El temor de pararse frente a un grupo y dar una charla, como yo lo estoy haciendo ahora. Es terrible. Pero existe una fobia llamada xenofobia. ¿Cuántos de ustedes jamás habían oído esta palabra? Xenofobia. Muy bien, los que no levantaron sus manos pasarán al frente a explicar. Ahora todos levantan la mano. Qué bien. Xenofobia es el temor a los extraños o a los forasteros. Tenemos cierta aversión hacia las personas cuyas costumbres son diferentes de las nuestras. Y la suprema manifestación de xenofobia que sufrimos es nuestro temor al Dios viviente, porque Él es tan diferente de nosotros. Él es alto y exaltado. Uno de los estudios más fascinantes que he leído y que quisiera recomendar para su cuidadosa atención es un libro que apareció a principios del siglo XX de un teólogo alemán que también era antropólogo. Su nombre era Rudolf Otto.
Y escribió un libro muy pequeño, pero un libro que muchos teólogos consideran uno de los más importantes libros del siglo XX. Un pequeño librito cuyo título original era simplemente Das Heilige, el cual ha sido traducido con este título, La idea de lo santo. Y lo que hizo Otto fue esto, que a mí me pareció interesante, es que fue por allí y examinó a personas de diferentes culturas, aborígenes, europeos, diferentes pueblos, y trató de averiguar qué es lo que ellos consideraban santo o sagrado en su cultura. Y entonces hizo un estudio fenomenológico para ver cuál es la reacción humana normal ante lo santo. Y después de hacer este estudio, intentó destilar la esencia de la experiencia humana ante lo santo y sacar algunas conclusiones. Y una de las cosas que solía hacer era inventar frases para describir estas cosas. Y si preguntamos, Rudolf Otto, doctor Otto, ¿qué es lo santo? La respuesta que él tenía era esta: que lo santo es el mysterium tremendum. Tengo una frase en latín para todo. Mysterium tremendum. Ahora bien, ¿qué quiere decir con eso? Él dijo que la experiencia que tenemos de lo santo es una experiencia de algo muy extraño e imposible de penetrar y desentrañar. Es misterioso, pero también es poderoso. Y este impresionante y misterioso poder provoca un sentimiento de temor en nosotros. Vean cómo Otto describe esto. Esto es lo que él llama el misterio tremendo. Dice esto: la sensación podrá venir a veces como un oleaje suave que baña la mente, con un sentimiento tranquilo de veneración profunda. O podrá transformarse en una actitud del alma más resuelta y duradera, continuando así en forma vibrante y conmovedora, hasta que por fin se retira y el alma retoma su estado profano y no religioso de la diaria experiencia. ¿Se identifican con eso? Todos en esta sala han experimentado esos momentos impregnados de conciencia de la presencia de Dios, ¿verdad? No son parte de nuestra ordinaria y cotidiana experiencia. La común experiencia, aún para el cristiano más devoto, es básicamente profana. No somos inundados a cada segundo en nuestra alma por un sentido agudo de la presencia de Dios. Y aún así, todos los cristianos saben lo que significa experimentar este precioso momento de conciencia de la presencia de Dios. Pero es pasajero. Él dice, podrá explotar en erupción súbita desde las profundidades del alma con espasmos y convulsiones, o llevarnos a las exaltaciones más extrañas y a intoxicados frenesíes o a la transportación al éxtasis. Toma formas salvajes y demoníacas y puede resultar en una sensación horrorosa y escalofriante, y sigue así. Describe el hecho de que no todos responden del mismo modo al conocimiento de lo santo. Algunas personas se convierten en errantes derviches que se dedican a actividades extravagantes. Otras personas son movidas al absoluto silencio y a la contemplación. Pero lo que él detectó en este estudio de lo santo es esto: más allá de las fronteras y variadas civilizaciones, la básica respuesta del ser humano a lo que sea que se considere santo, explica, es una respuesta de ambivalencia. La ambivalencia radica en esto: tenemos sentimientos conflictivos ante lo santo. Hay algo sobre la santidad de Dios que nos atrae, pero también hay algo sobre la santidad de Dios que nos repele y nos atemoriza. Por un lado nos fascina y por otro lado nos atemoriza. Ustedes saben o alguna vez se han preguntado por qué es que nos gusta asustarnos a nosotros mismos. A los niños pequeños les gusta reunirse a contarse cuentos de fantasmas. ¿Han visto eso? Recuerdo cuando mi hijo era un niño pequeño.
deseaba dormir en el bosque, en un predio cercano a Ligonier. Uno de los estudiantes del colegio le dijo, te llevaré allí al bosque. Y subieron allí, armaron la carpa, sacaron su comida y linternas y sus cosas, subieron allí casi a la medianoche, y cuando tenían las bolsas de dormir preparadas, mi hijo le dijo al estudiante, Joe. Él dijo, sí, cuéntame un cuento de fantasmas. Así que Joe le contó sobre el tipo que perdió su hígado y vagaba por allí diciendo, devuélvame mi hígado. Y todos han oído ese cuento de fantasmas. Y mi hijo lo escuchó y estaba fascinado por ello. Y cuando Joe terminó el cuento, mi hijo lo miró y dijo, Joe, ¿sabes? Tal vez dormir aquí esta noche no sea tan buena idea. Joe dijo, no te preocupes, vete a dormir. Así que estuvieron en silencio por un rato y mi hijo tuvo la oportunidad de concentrar su mente en esa historia y en los ruidos del bosque y las cosas que golpean en la oscuridad. Y aguantó 10 minutos más hasta que bajaron y golpearon la puerta preguntando si podían entrar. Saben que mucha gente va a Disney World en Orlando y paga para que la asusten. ¿No es eso extraño? Que tengamos esta actitud dual hacia lo santo. Me gusta recordar aquel viejo programa de radio y algunos de ustedes con nieve en el cabello recordarán aquellos maravillosos días de ayer cuando el llanero solitario, ¿saben?, cabalgaba por allí, o escuchábamos las novelas de las tardes. ¿Las damas las recuerdan? El joven doctor Malone y Ma Perkins y Elena Trent y todas esas pasajes como estos. Larry le dijo a María, María, y María le dijo a Larry, Larry, eso es lo que oíamos. ¿Recuerdan? La familia de Pepper Young, ¿cuántos de ustedes la recuerdan? Eran fantásticas. Bueno, a la noche teníamos historias de aventuras como Superman y cosas así. Durante la semana teníamos Policías y Ladrones, La Sombra, Buscador de Personas Perdidas, El Preso y un programa específicamente producido para dar miedo. El nombre de este programa era Suspenso. Pero en realidad, el más aterrador de todos los programas de la radio durante los años 40, damas y caballeros, se escuchaba los domingos por la noche. Y la introducción de este programa de radio tenía el sonido de una puerta enorme que se abría crujiendo con mucho eco. Y cuando se abre, y para entonces ya tenemos los pelos de punta antes de que comience la acción, entonces la voz barítono del anunciador del programa dice, Iner Sanctum. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? Muy bien. Ni siquiera necesitaban empezar la historia y ya todos estaban asustados. ¿Qué significa Inner Sanctum? Inner Sanctum significa, literalmente, dentro de lo santo. Ven, los genios de las ventas del mundo del entretenimiento descubrieron de algún modo que la cosa más terrorífica que podían inventar para las personas sería exponerlos a un programa sobre lo sagrado. El ser humano tiene tendencia a mantener cierta distancia prudencial del carácter de Dios. Porque aunque nos sintamos atraídos a Él, por un lado, por el otro, somos repelidos por Él, y en la próxima sesión hablaré de cómo eso se manifiesta en lo concreto y específicamente en la vida de Jesús, durante la cual muchos se sentían atraídos a Él y temerosos de Él. Y aún así, este elemento al que tememos es el que está en la verdadera raíz del carácter de Dios. Y para poder entenderlo, amados míos, está expuesto para nosotros en el Nuevo Testamento como prioridad en el aprendizaje. Les hice a mis estudiantes una simple pregunta sobre la Biblia. Les dije, todos conocen la oración del Señor. Y la oración del Señor puede ser dividida de acuerdo a categorías literarias en apertura formal, la petición y el cierre.
Les pregunté a mis estudiantes cuál es la primera petición de la oración del Señor. No contesten en voz alta, sino en sus mentes. ¿Saben cuál es la primera petición de la oración del Señor? Recuerden la escena. Los discípulos han observado a Jesús en su poder increíble y vienen a Él y notan una conexión entre su poder y su devoción a la oración. Así que ellos vienen a Él y dicen: Jesús, enséñanos cómo orar. Y Él dijo: bien, les enseñaré cómo orar. Cuando oren, quiero que lo hagan así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué sigue? Santificado sea tu nombre. Esta es la cuestión. ¿El santificado sea tu nombre es parte de la introducción formal? ¿O es el santificado sea tu nombre la primera petición? Si es parte de la introducción formal, Jesús hubiera dicho esto, hubiera dicho: cuando oren, digan esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Pero eso no es lo que dijo. Él dijo: cuando ustedes oren, quiero que hagan esto. Lo primero que quiero que pidan cuando se pongan de rodillas es que el nombre de Dios sea tratado como sagrado, como santo. Repetidamente la Biblia dice de Dios: santo es su nombre. Otra pregunta que les hacía a mis estudiantes era: supongan que en este día y época en los Estados Unidos de América, en que hemos tenido tal avalancha y proliferación de legislación en la tierra, que nadie puede mantenerse al día con las nuevas leyes que son agregadas a los libros cada año. Supongan que alguien viniera aquí y dijera: hey, vamos a empezar todo de nuevo. Vamos a eliminar a todos los abogados, todas las leyes, y aún la Constitución, y a empezar de nuevo. Pero su tarea es escribir la nueva Constitución. Su tarea es proclamar los derechos. Y el desafío es este: todas las leyes futuras de esta nación serán analizadas en base a su conformidad con 10 leyes que ustedes establecerán. Así que solo tienen 10 leyes para poner en los libros. ¿Cuáles 10 escribirían? ¿Cuántos de ustedes usarían una de esas 10 para establecer una ley en contra de la codicia? ¿Cuántos de ustedes incluirían en sus 10 primeras leyes la ley de que los niños deben respetar y obedecer a sus padres? La mayoría, sin duda, incluiría una ley que prohibiría el asesinato y el robo. Pero alguien usaría una de sus primeras 10 leyes para decir que es una ley absoluta de la nación: que nadie jamás pronuncie el nombre del Señor en vano. Damas y caballeros, cuando Dios escribió su Constitución para el gobierno del mundo, eso estuvo entre sus prioridades. ¿No es increíble? Hace unos años leí un artículo asombroso en la revista Time sobre un incidente que tuvo lugar en Maryland. Un camionero fue arrestado por ebriedad y conducta desordenada, y cuando los oficiales de policía vinieron a arrestarlo, este camionero fue tan ofensivo que estaban furiosos con él cuando llegaron a la comisaría y querían realmente condenarlo. Así que lo llevaron ante el juez y hablaron de todas las cosas groseras que había dicho este camionero de los policías camino hacia allí. Ahora, la sentencia máxima por el delito de conducta escandalosa que puede imponer el magistrado es una multa de $100 y 30 días de cárcel. Pero él quería condenar a este señor, realmente condenarlo. Así que resucitó una ley antigua que nunca había sido revocada y aún estaba en los libros, en los estatutos de Maryland, que prohibía la blasfemia pública. Y la penalidad por blasfemar en público había sido otros 30 días en la cárcel y otra multa de $100. Así que el juez le impuso al camionero $200 de multa y 60 días de cárcel. Esto se publicó porque el editor de la revista Time se había enfurecido al ver que en la actualidad alguien pudiera sufrir el castigo cruel e inusual de pagar $200 de multa y 60 días de cárcel meramente por blasfemar en público el nombre sagrado de Dios. ¡Qué largo camino!
Hace 22 años la palabra virgen no podía ser empleada en televisión, pues era demasiado provocativa y sugerente. La censura ha cambiado tanto en nuestros días que en las películas se puede usar libremente un lenguaje erótico y escatológico, lenguaje blasfemo, y así lo hacen. Pero aún así hay reglas y normas en la televisión que prohíben el uso de ciertas palabras obscenas y lenguaje grosero. Pero aún se permite en la televisión usar el nombre de Dios como maldición común. Jesús dijo, ¿saben lo que quiero que pidan? Quiero que pidan que el nombre de mi Padre sea considerado santo. Y entonces quiero que digan, que tu reino venga y se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Así que lo que yo quiero que mi pueblo pida es que mi nombre, mi soberanía, mi autoridad como rey sea honrada y reconocida en este mundo. Y que las personas de este mundo hagan mi voluntad, así como los ángeles en el cielo en este momento obedecen mi voluntad. Saben, Jesús no lo dice, pero estoy convencido de que aquí hay una progresión lógica. Yo no creo que el reino de Dios jamás venga a esta tierra, ni que su voluntad sea hecha en esta tierra hasta que, o a menos que, el nombre de Dios sea reverenciado por su pueblo. ¿Cómo es posible que las personas honren a un rey y al mismo tiempo profanen su nombre? No se trata de que el pueblo judío haya tenido un fetiche con el nombre, o que creyeran que había alguna magia asociada al pronunciamiento de una palabra. Pero entendieron esto como Dios lo entendía, que si tenemos una actitud casual y desdeñosa hacia el nombre de Dios, eso revela, más que cualquier otra cosa que digamos, nuestra actitud más profunda hacia el Dios del nombre. Déjeme decirlo como es. Si ustedes usan el nombre de Dios como maldición común, ustedes son en sus raíces personas profanas. No tienen respeto hacia la santidad de Dios. Yo los insto a que piensen antes de dejar que esa palabra pase por sus labios otra vez, de manera frívola. Pues Dios no va a tolerar la profanación de su nombre, lo puso en sus prioridades. Y así Jesús dice que ustedes oren por que el nombre de Dios sea santo, que sea tratado como diferente, especial, como extraordinario, como digno de honra. Pues Él es diferente y especial y digno de honra. Cuando se nos llama a ser santos, se nos llama a ser diferentes. Se nos llama a ser testigos de esta característica que encontramos en Dios, característica impulsada por el segundo significado de la santidad, que es justicia. Cuando Dios dice, sé santo, pues yo soy santo, Él dice, diferénciate de las pautas normales de este mundo. Yo quiero que tú expreses y muestres lo que es la justicia en esta tierra. Esa es la tarea del cristiano, ser ejemplo y reflejar el carácter de Dios ante un mundo que se muere. Oremos. Padre, una vez más, te pedimos perdón por la forma en que hemos profanado tu nombre, en palabra, en acción y en pensamiento. Y oramos porque nos des el respeto sagrado hacia ti. Que en nuestra tierra, en algún grado y en alguna medida, podamos ver la manifestación de tu reino y tu voluntad ejecutada. Pues lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.
Para mayor información sobre Ligonier Ministries y el Dr. R.C. Sproul, escriba a la casilla de correo 7500, Orlando, Florida 32854, Estados Unidos. Catálogos con series adicionales, cassettes y libros están disponibles. This ends side 1. Please advance the tape and go to side 2.